Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Zapato chino se llama esta presentación porque me pidieron que en 15 minutos trate de explicar lo que está pasando en Chile. Zapato chino porque creo que estamos, efectivamente, en términos políticos, económicos y sociales, en dificultades, y zapato chino porque también no estamos solos en esto. Creo que es importante dar cuenta que el mundo nos acompaña en este zapato chino, ¿cierto? Y enfrentamos un entorno cada vez más complejo y desafiante. Cambio climático, transformación digital, los cambios estructurales de la pandemia global, los cambios culturales y de estilo de vida, producto de la pandemia, producto de la transformación digital, producto del cambio climático, la crisis del modelo político y económico del mundo entero, no solo de Chile, la guerra de Rusia con Ucrania, ahora la guerra de Israel con Hamas, nos hacen, ¿cierto?, enfrentarnos a un escenario cada vez más difícil y que cada vez nos sintamos más en un zapato chino. Déjeme dar dos datos sobre el contexto global para entrar a Chile. Según la última encuesta de Edelman, aplicada en más de 25 países del mundo, no en Chile, el 56% de la población global considera que el capitalismo como existe hoy día le está haciendo más daño que bien al mundo. Y el 48% de la población global considera que el sistema en general le está fallando a las personas. No estamos solos. Estamos enfrentando, ¿cierto?, conflictos relevantes también influenciados por el mundo. Otro dato que me parece relevante para Chile, según la última estudio del The Economist, solo el 29% del mundo hoy día vive en democracias plenas. Es el nivel más bajo desde los años 80. Y por lo tanto, de nuevo, no estamos solos. Quería destacar estos dos datos, podríamos hablar de muchos otros, para dar cuenta, ¿cierto?, de qué efectos a nivel global pueden ser relevantes para Chile. Ahora, veamos Chile en el contexto, ¿cierto? ¿Qué está pasando? En solo 5 años tuvimos un estallido social, COVID-19, el plebiscito y convención constituyente que termina con el gobierno del presidente Boric electo en diciembre de 2021, la crisis de seguridad y económica producto de la inflación, el triunfo del rechazo el año pasado y luego este año, ¿cierto?, el triunfo de los republicanos que se imponen en el Consejo Constitucional. Todo eso en solo 5 años, ¿sí? ¿Cuál ha sido el efecto de lo que hemos vivido como país en estos últimos 5 años? Que es que si en el 2013 el 52% de los chilenos consideraba que íbamos por un buen camino, hoy día un 70% considera que Chile va por un buen camino, va por un mal camino. El promedio de los últimos 5 años es que un 70% de los chilenos, sin distinción, considera que vamos por un mal camino y eso no ha cambiado. Segundo, ¿qué ha generado esto? Una profunda insatisfacción en Chile con su modelo económico. Al igual que en el mundo, el 70% están insatisfechos con la forma en cómo funciona el sistema económico, el modelo económico, y una mayor insatisfacción con el modelo político. Un 86% de los chilenos está insatisfecho en cómo funciona el sistema político. ¿Qué genera eso? Una caída significativa en la valoración de nuestra democracia como sistema de gobierno. Según la última encuesta del CEP, en diciembre del 2019, es decir, un par de meses después del estallido social, el 64% de los chilenos creía que la democracia era preferible a cualquier forma de gobierno. Eso se ha caído 10 puntos a la última encuesta de abril del 23, aumentando a un 42% quienes consideran que en alguna circunstancia un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático o en realidad le da lo mismo. 4 de cada 2 chilenos le da lo mismo el sistema democrático hoy día en Chile. Es una situación evidentemente compleja. Y estamos al mismo tiempo más polarizados. Desde el proceso constitucional en adelante, lo que hemos visto en nuestra encuesta es que aquellos que se identifican con la derecha o con la izquierda han venido aumentando de manera progresiva, cayendo aquellos que no tienen posición política o que se identifican simplemente como de centro. ¿Cuál es el problema de esto? Es una buena noticia que haya más politización. No es una buena noticia que haya más polarización, porque no es que nos identifiquemos con la centro derecha o con la centro izquierda, sino que simplemente con la derecha y con la izquierda, y eso da cuenta, ¿cierto?, de quiénes fueron los contendientes de la segunda vuelta presidencial por primera vez en nuestra historia, un candidato de izquierda y un candidato solo de derecha.
Finalmente, como contexto, es que, y esto me parece que es uno de los temas más relevantes de lo que está pasando en Chile, es que hemos perdido futuro, hemos perdido sueño como país. Según la última encuesta nacional Bicentenario, en el 2009 un 71% de los chilenos pensaba que habríamos avanzado o alcanzado en los próximos 10 años la meta de ser un país desarrollado. Hoy día eso es solo un 37%. Se nos derrumbó el sueño. Se nos derrumbó el consenso hacia dónde debíamos avanzar como país y cómo podíamos lograrlo. Y cuando no hay sueño y cuando no hay futuro, lo que queda es presente. Lo dijo la ministra del Interior, lo que queda es corto plazo. Cuando le preguntamos a los chilenos qué es largo plazo, la respuesta efectivamente es 90 días. Con eso no hay cómo, ¿cierto?, ofrecer una mirada que dé estabilidad. ¿En qué se resume Chile? Es lo siguiente, en que estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora estamos mal, pero al menos es verdad. Avancemos ahora, porque no todas son malas noticias. Hice un esfuerzo, ¿cierto? Y creo que todos podríamos hacerlo, de encontrar buenas noticias. Déjeme darle algunas importantes. El país ha reducido su pobreza. El acceso al consumo a través de tarjetas de crédito ha aumentado de 6,5 a 12,2 millones. Hay más celulares y conexión a Internet, hay más autos, hay más viajes en avión, hay más líneas de metro. La fuerza laboral femenina aumentó de 43 a 51%. Hoy día hay un 21% de mujeres en directorios y las diputadas que hace solo 10 años eran 17, hoy día son 55, son buenas noticias. Llegó la Visa Waiver, surgieron empresas exitosas como Mercado Libre y WOM, ganamos 2 Copa América en los últimos 10 años, obtuvimos 2 Oscar y fuimos líderes mundiales en el proceso de vacunación contra el coronavirus. La política logró hacer cosas que me parece que son importantes de destacar: matrimonio igualitario, ley de aborto en 3 causales, la gratuidad para la educación superior, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el sueldo mínimo a 500.000 pesos, la ley Naim Retamal, el TPP-11, la PGU. Han ocurrido cosas positivas, pero por alguna razón, ¿cierto?, estamos en un clima de pesimismo. Entonces la pregunta es, ¿qué es Chile hoy día? Y la pregunta probablemente más relevante es, ¿hacia dónde vamos? Si tuviéramos que resumir hoy día Chile, Chile hoy día es presente. Y lamentablemente ese presente es sinónimo de inseguridad, incertidumbre, restricciones, polarización y desconfianza. Un 61% piensa que estamos peor que hace 10 años y el 31% piensa, solo el 31% piensa que vamos a estar mejor en los próximos 10. Lo que tenemos hoy día es presente. Y ese presente es de miedo, de frustración y de rabia. Por las dificultades económicas, por la sensación de inseguridad y por un clima de polarización y de deterioro de la convivencia asociada principalmente a la incapacidad de la política para llegar a acuerdos, la escasa percepción de avance y el desinterés de la clase política por las personas. ¿En qué se resume este país en su relación con la política? Es que los políticos, dice alguien en un focus group, los políticos al final velan por sus intereses, no le importamos a nadie. Un país que está tremendamente golpeado desde el estallido social a la fecha. Hoy día un 55% considera que Chile está peor en desigualdad, el 64% considera que estamos peor en pobreza, el 66% cree que la situación económica es peor, que la calidad de la política es peor y que hay más violencia y hay más delincuencia. Y por lo tanto nos preguntamos los chilenos qué hemos ganado en los últimos 5 años. ¿Qué ha generado esto? Un cambio significativo en las prioridades de los chilenos, donde hoy día prácticamente hay una sola gran prioridad, que es la seguridad, aumentando más de 30 puntos en los últimos 2 años, a costa de derechos sociales garantizados o derechos sociales como educación, salud, pensiones, demandas legítimas que, quiero decirles además, siguen ahí. Pero mientras no podamos resolver las prioridades asociadas a la delincuencia, va a ser difícil que podamos seguir avanzando en las discusiones relevantes que Chile necesita resolver, como la reforma de pensiones, como una reforma tributaria o los temas de salud. Esto ha generado esta presión en torno a la seguridad ciudadana, que la confianza de Carabineros esté en sus niveles más altos históricos, porque no es que Carabineros haga tan bien su trabajo en torno a la delincuencia, pero hay un fenómeno, ¿cierto?, que se mueve a la necesidad de confiar en quién nos da seguridad, duplicando sus niveles de confianza en comparación a los niveles más bajos en el 2020. Al mismo tiempo, y esto me parece que es una de las grandes noticias de este proceso, se produce el fin de la legitimidad para conseguir cambios políticos y sociales. Si en octubre del 2019, 7 de cada 10 chilenos consideraba que la fuerza utilizada por el Ejército y las Fuerzas Armadas
para el control del orden público y la violencia en el estallido social había sido excesiva y habían abusado de su poder, hoy día, hecha la misma pregunta en octubre del 2023, misma fecha, el 60% de los chilenos considera que fue proporcional dada la violencia que había en las calles. ¿Cómo hemos cambiado, cierto, en los últimos 5 años para pasar de un extremo a otro? Se recupera además el orgullo de ser chileno. En el 2006, según la encuesta Bicentenario, el 86% se sentía orgulloso. Eso se había destruido a un 51% después del estallido social en el 2021. Esto terminó con la bandera, ¿cierto?, en el proceso constituyente por cierta parte, digamos. Pero ahora volvemos a recuperar ese orgullo, llegando a un 78% en el año pasado, digamos. Entonces, volvemos a recuperar el orgullo de ser chilenos, volvemos a recuperar en nuestras instituciones, Fuerzas Armadas, se produce el fin de la legitimidad de la violencia. Son cosas que dan cuenta de esto y, por lo tanto, en que se traduce todo, ¿cierto?, en que estamos buscando un gobierno firme. Según la última encuesta del CEP, frente a la pregunta, en vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que el país necesita es un gobierno firme, eso aumentó a 66%, se duplicó entre el 19 y el 23. Y por lo tanto, inseguridad y malos resultados, ¿cierto? Porque Bukele hoy día es el líder más popular de Chile. La imagen positiva de Bukele en Chile es más alta que cualquier político en Chile. Y eso evidentemente, ¿cierto?, tiene que llamarnos la atención. Y finalmente, a propósito de esto, la aprobación del presidente Boric no se mueve desde el 4 de septiembre, quedó fijada desde el plebiscito salía, más allá que nosotros lo hacemos semanalmente, cuando uno promedia mensual, no ha habido ni un cambio. Aquellos que lo aprueban después del 4S y aquellos que desaprueban no han generado ningún cambio. Me pidieron que pusiera atención especial en el proceso constituyente. Déjenme aquí dar algunas claves de lo que me parece que son relevantes para entender en qué estamos. Lo primero es que un 64% considera que Chile necesita una nueva constitución, y eso se ha mantenido estable desde que se inició el proceso con la presidenta Bachelet. Y el 56% consideraría muy malo que no hubiera elecciones. O sea, no solo queremos una constitución, sino que más queremos terminar este proceso de la mejor manera posible. Ahora, a pesar de eso, estamos a 2 meses de las elecciones, solo el 31% se ha informado sobre el proceso, el 40% lo ve lejano y no le interesa definitivamente, solo el 36% ha escuchado hablar de enmiendas y prácticamente la única de la que han hablado es sobre la del aborto, el 70% desconfía de los consejeros, de todos, y el 65%, independiente de su preferencia, cree que va a ganar el rechazo. Eso a 2 meses de las elecciones. Hoy día, según nuestra última encuesta la semana pasada, hay 23 puntos que separan al en contra del a favor, ¿cierto? Y por lo tanto es un escenario complejo para dar por cerrado este proceso. Difícil, no imposible. Me parece que es la frase que mejor se resume. ¿Cuáles son las razones hoy día del en contra? Hay desconfianza en los expertos porque fueron asignados por los políticos, hay desconfianza en los constituyentes, una constitución de derecha o conservadora, ¿cierto?, que rodea el clima hacia ellos, desinformación, desconexión emocional y cansancio, rechazo a un conjunto de enmiendas aprobadas, riesgo de retroceder en aborto, derechos de mujeres, paridad y preferencia por la constitución actual y castigo a la política. ¿Cuáles son las razones para votar a favor? ¿Es necesario una nueva constitución? ¿Demanda por grandes acuerdos políticos? ¿Cerrar el proceso? ¿Dar estabilidad de largo plazo a Chile? ¿Es mejor que la propuesta anterior o que la constitución actual? Proceso sobrio, ordenado, y enmiendas que son relevantes como libertad de elección, seguridad, disminución del número parlamentario, Estado social y democrático de derecho. Ahora, ¿por qué no aprobamos? ¿Cierto? Y aquí hay que entender los segmentos claves, que hay básicamente 3. La derecha, que votó por Kast en segunda vuelta, o por un candidato republicano de Chile Vamos en la elección de este año. Los votantes nuevos sin posición política, que son casi el 27% del electorado, que no votaron en la elección presidencial del 21, votaron obligados en el plebiscito de salida y volvieron a votar obligados en la última elección de consejero constitucional y probablemente anularon, ¿cierto? Está la izquierda, que votaron por Boric en segunda vuelta y por un candidato del Frente Amplio, del PC, del Partido Comunista en este año, y respaldan actualmente o aprueban al presidente Boric. Y son esos 3 grupos. Luego está el centro, ¿cierto?, que es solo un 8%, que en realidad no es tan significativo. Entonces me voy a enfocar en los 3 grandes para tratar de dar un resumen. Lo primero y lo más relevante es que la izquierda, ¿cierto?, este segmento que pesa un 30%, ya se decidió a votar en el contra. 8 prácticamente de cada 10 electores del presidente Boric, o que votaron a prueba del plebiscito de salida, hoy día rechazan, y me parece que eso no va a cambiar. ¿Cuál es el problema? Para el a favor es que la derecha no termina de convencerse de votar a favor. La última encuesta dice que hay un 47%
de electores de José Antonio Kast en segunda vuelta que o rechazan o no saben o no responden, ¿cierto? Y por otro lado, un 44% de quienes votaron rechazo también están directamente en contra. Y por lo tanto la clave no solo es movilizar a esos electores para el a favor, sino que también al votante obligado que no tiene una opción clara y consistente, que podría votar a favor o que podría votar en contra o que incluso probablemente no iría a votar o no sabe. ¿Cuál es la gran paradoja de todo esto? Es que la gente ha apoyado los contenidos de manera consistente en el tiempo. Nosotros medimos las 12 bases fundamentales, 82% promedio. Medimos los temas de la comisión de expertos, 70% promedio. Las enmiendas presentadas por el Consejo, 80% promedio. Y aún así, el 54% está en contra. Y cuando fluye información, sabemos que hay una reacción favorable. Pasamos de un 23% cuando se midió hace un tiempo atrás, y cuando preguntas enmiendas sube a un 34%. O sea, en la medida en que fluya más información, va a haber más acuerdo. ¿Puede ganar el a favor? Difícil, no imposible. Lograr un acuerdo en torno a las fuerzas del rechazo, desde republicanos, Chile Vamos, Amarilla y Demócrata, mayor flujo de información y campaña conjunta. Chilenos que votan obligados necesitan medidas presentistas efectivas y un relato que dé cuenta al menos de que esta Constitución es mejor que la de Pinochet, para el elector de derecha, que esta Constitución termina con el proceso, apelando al cansancio general, que esta Constitución da estabilidad de largo plazo y que hay un enemigo que active emocionalmente la campaña. Si no se dan estas condiciones, me parece muy difícil, ¿cierto?, que en diciembre podamos aprobar. Déjeme terminar, yo sé que me pasé 3 minutos, pero quiero terminar con una idea central. Ofrezcamos un sueño. Chile ha perdido futuro y creo que aquí hay una tremenda oportunidad de ofrecer un sueño para poder volver a creer. Es cierto que desconfiamos de quienes tenemos al lado, pero tenemos una profunda necesidad de reconectar y sentirnos parte de una comunidad. Aceptamos y respetamos cada vez más las diferencias, pero hemos perdido identidad como un adolescente intentando definirse o un octubrista que se volvió republicano. Un país que es más politizado, pero donde no todos están dispuestos a expresar sus opiniones o tolerar las de los demás. Sabemos que somos capaces de sobreponernos a grandes adversidades, solidarios cuando existe un objetivo común, pero también individualistas en la cotidianidad. Somos entonces, en un gran resumen, un país adolescente, que está algo deprimido, que no ve futuro, pero deseoso de encontrar una brújula y una guía para saber hacia dónde ir. Soñamos con ser un país más equitativo, seguro, sustentable y con una democracia sólida que priorice las necesidades de los ciudadanos. Un país más justo, desarrollado y maduro. Un país donde la movilidad social aún es posible. Y yo les pregunto a ustedes, al mundo empresarial sobre todo, si existe un camino y si existen los liderazgos para poder lograrlo. Muchas gracias. Qué extraordinaria ponencia, qué desoladora la radiografía, la verdad. Y claro, rematas con el concepto de un sueño, pero ¿es un sueño posible? Y lo pregunto a partir del clamor ciudadano que hubo con el llamado octubrismo y donde la mayor parte de esas demandas, por no decir todas, finalmente han quedado insatisfechas. ¿Hay posibilidades de un rebrote? ¿Hay fatiga, resignación? ¿Hay posibilidades de un sueño? ¿Cómo es? Yo creo que es muy importante entender que en Chile aquellas cosas que dieron origen al estallido social, y que cuando tú lo preguntabas el 19 de octubre, ¿cuáles eran las razones de la violencia? Y la gente te respondía, descontento social generalizado, asociado a educación, salud, pensiones, costo de la vida, sueldos que no alcanzan, relaciones igualitarias, buen trato, no más abuso, etcétera, una lista gigantesca de razones. Esas razones siguen estando aquí. Y han estado invisibilizadas, primero por la pandemia, luego por el proceso político de incertidumbre, y me parece que tenemos que hacernos cargo de ellas y estar atentos a ellas. Que se rechace en diciembre me parece que es una mala noticia para Chile, de nuevo. Y me preocupa especialmente porque después de 2 procesos rechazados, yo vengo llegando a Argentina, no les quiero decir lo que pueda significar eso, digamos, para el país. Yo creo que el país está expuesto como nunca al populismo. Y creo que tenemos que ser serios y cuidadosos. El populismo y añadir también las posibilidades de algo más autócrata, estilo Bukele. Bueno,
O sea, creo que los números son claros. 4 de cada 10 chilenos no le da lo mismo hoy día a la democracia. Y prefieren gobiernos firmes a la necesidad de respetar derechos fundamentales. O sea, estamos disponibles a restringir libertades a cambio de más seguridad y estabilidad económica. Y por lo tanto estamos efectivamente probablemente más expuestos que nunca al populismo y a un líder más autoritario. Y hay que ser cuidadoso con lo que hacemos y cómo damos y los pasos que damos. Es urgente que tanto la política como el mundo empresarial, como las organizaciones sociales busquen un acuerdo estructural, que incluso va más allá hoy día del proceso constitucional. Si no, ya llevamos 10 años de completo y absoluto estancamiento. El sueño de Chile es complejo, es cierto, pero está ahí disponible. Pero alguien tiene que ofrecerlo, alguien tiene que ser claro, alguien tiene que tener la capacidad de reunir a aquellos que tienen una posición de poder para poder alcanzarlo. Y la gente los está esperando. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Hay una necesidad de que alguien venga a ocupar ese espacio que se siente hoy día vacío. Te quiero felicitar nuevamente por tu ponencia. Gracias por tus palabras. Gracias. Un gran aplauso para Roberto. Muchísimas gracias.